Muy buenos días, muy buenas noches, perdón, estimados estudiantes de la asignatura Administración y Organización Empresarial. Como anticipé, antes de iniciar la grabación, vamos a dividir en dos momentos la clase de hoy. Primero, vamos a revisar los contenidos programados de la semana anterior, es decir, vamos a hacer un repaso de la semana anterior. Luego vamos a proceder a revisar lo que está planteado para los contenidos de esta semana. El día de hoy revisaremos en la primera parte de la clase del tema 1, los subtemas 3, la transformación del trabajo gerencial y la importancia de estudiar administración. Nosotros acá primero les vamos a preguntar por qué son importantes los gerentes, pero en esa dinámica nosotros vamos a dar la respuesta de manera anticipada para avanzar en los contenidos y realmente los gerentes lo que hacen es instruir al personal no gerencial en qué y cómo hacerlo, con la finalidad de alcanzar los objetivos en las organizaciones. En esencia, eso es lo que hacen los gerentes. ¿Cómo ha transformado desde los inicios de la administración, que en breve revisaremos también un recorrido de la historia de la administración, a la actualidad, según diferentes aspectos que tenemos ahora acá presentes? Y esos orígenes de esos cambios, de esa transformación, son el cambio tecnológico y la digitalización. Entonces, eso viene a impactar de la siguiente manera. Los límites de la organización ya no están supeditados a el edificio de una empresa, van más allá a través de cada uno de los espacios virtuales que se utilizan o a través de redes sociales o campañas de mercadeo, de marketing que se ejecutan fuera de la institución. Ya ahora nosotros, con el cambio tecnológico, un impacto fuerte que también tenemos es los centros de trabajo virtuales. Este es un ejemplo de ello. Yo estoy en este momento fuera de la institución, pero sin embargo estoy trabajando y no es el único trabajo que se puede desarrollar en esa modalidad. Ahora tenemos también una fuerza laboral con mucha más movilidad. ¿Qué implica eso? Que nosotros podemos tener en este momento empleados desde cualquier parte del mundo. Así hay competencias, sobre todo las digitales, que son más desarrolladas en ciertas partes del planeta y se puede subcontratar a cada una de las empresas. O quizás usted también de aquí puede ser contratado desde otras partes del mundo para desempeñar algún trabajo específico. También con este tema de la tecnología, también se puede tener ahora lo que es horarios de trabajo más flexibles. Sí, uno puede decidir en qué horario puede trabajar, en qué lugar, y por lo tanto, antes sin la tecnología eso era más complicado de poder ejecutar. Dado que el personal, los empleados ahora tienen un nivel de preparación más elevado, se hace una práctica entre los administrativos, de empoderar a los empleados para que ellos puedan tomar decisiones. Hay un equilibrio también entre la vida profesional y la vida personal, con esta flexibilidad de las jornadas laborales que se tiene, donde las personas que están en modalidades que yo ya mencioné antes pudieran estar atendiendo de manera más efectiva algunos temas personales y familiares que antes era complicado. Se debía estar 8 horas mínimo en una empresa, en una industria. Ahora sí que se puede mantener un equilibrio de esta manera con la presencia de la tecnología. El desafío de las redes sociales viene a ayudar mucho a las organizaciones, puesto que usted ahora más lee las redes sociales, más ve las redes sociales que incluso los programas de radio y televisión de noticias. Entonces hay que aprovecharse y algunas se preocupaban solamente por producir y producir y producir bienes o servicios, pero ahora hay un mayor énfasis en la ética organizacional y la administrativa.
Incluso ha dado un espacio para que se cree el campo que se conoce como responsabilidad social y corporativa. Entonces, las empresas tienen ahora que redefinir aquellas prácticas en función de los valores para no afectar la comunidad y se pueda mantener como una empresa de confianza en el mercado, que tiene buenas prácticas, que no hay explotación de niños, que no hay explotación de algún trabajador. El consumo de los recursos está con una mayor responsabilidad enfocado en la sustentabilidad, es decir, consumir recursos que son reciclables o generar una práctica de reciclar la mayoría de los desperdicios. En sí, hay un mayor énfasis en la responsabilidad social de parte de las empresas en la actualidad. Todo eso viene a transformar el rol de los gerentes. Con ello es que tiene que vivir. Y ya nosotros veremos en la segunda parte de la clase cómo ha ido evolucionando la administración y nos vamos a dar cuenta que esto antes no estaba muy presente, que se diga. La mayor competitividad. Ahora ya no hay una sola empresa que puede ser la que da algún producto o servicio. Tiene que enfocarse en el servicio al cliente, ya que la satisfacción de esto es lo que va a garantizar la permanencia y así la rentabilidad de la organización. Mayor énfasis en la innovación. Entender por innovación tres aspectos. El primero puede ser un producto o servicio innovador, es decir, que nadie lo dé. O la innovación en los procesos. Si usted tiene un proceso que le toma 2, 3 horas, a través de la inmersión de tecnología y todo el rediseño de los procesos, es decir, innovación de la forma de hacer las cosas, usted puede ahorrarse tiempo y recursos. Y la globalización. La globalización, en breves palabras, es que ahora usted, su mercado como productor, no es su ciudad, no es su provincia, no es su país, es el mundo, porque a través de los canales digitales que usted dispone puede vender a cualquier parte del mundo. Asimismo, una desventaja va por otro lado, que la globalización usted le va a permitir que asimismo personal de otro país, de otra institución fuera de su localidad pueda ofrecer un servicio o un bien que usted lo está dando. Entonces ahora su competidor también está en cualquier parte del mundo. Y por lo tanto se tiene que hacer un mayor énfasis en lo que es la eficiencia y en la productividad. Todo esto debe conjugarse en una práctica, un accionar diferente a los gerentes que antes no lo tenían. Con la presencia de la parte tecnológica también hay nuevas amenazas a la seguridad. Entonces hay riesgos que administrar, porque las plataformas tecnológicas que se utilizan son vulnerables si no se es el caso. Entonces, a partir de allí, hay una forma más compleja que tiene que trabajar los administradores, contratar gente de seguridad informática para poder tener a buen recaudo su activo, que son sus sistemas informáticos y su plataforma. También, así como anticipé, la globalización no solo se ve como un beneficio de que usted puede ofertar servicios y productos a todo el mundo, sino que de cualquier parte del mundo puede venir un competidor para usted que hace un producto o brinda un servicio a un menor costo. Entonces, eso es uno de los problemas y una de las amenazas que nos permite afrontar la globalización. La permanencia y la asistencia de los empleados en la organización también hay que ahora controlarlo. Son diferentes ocasiones que se ha sabido que hay problemas dentro de las organizaciones, que más de una institución tiene problemas con personal que falta o que se ausenta de sus plazas laborales. Entonces ahora hay que tener un énfasis en este control. Sí, y una amenaza que siempre está latente, sobre todo en nuestro país y en otros países de la región, es la incertidumbre respecto al clima económico, asociado al clima político y acá aún más con el clima de la inseguridad por parte de la falencia en la parte de la justicia. Entonces, todos estos elementos cambian el rol del gerente, que antes era un poco más manejable, más fácil de asimilar. La labor del gerente tiene una importancia, vamos a abordar desde 3 puntos de vista. Desde los clientes, las empresas mayormente de servicios son las que existen en la actualidad. Piense usted,
cuáles son las empresas más grandes del mundo y que tienen mucha rentabilidad. Por ahí usted encuentra a Microsoft, por ahí usted encuentra a Facebook, por ahí encuentra usted a Google. ¿Qué le dan ellos? Servicios. Entonces las empresas mayormente ahora lo que hacen es dar un servicio, o sea, las grandes corporaciones. Entonces, como mayormente son los empleados en el tema de servicios, usted tiene que tener personal que sea más amable para atender a sus clientes. De las redes sociales, entonces ahora ya usted ve lo que dije hace un momento, la gente ve más redes sociales que la televisión. Entonces hay millones de plataformas, hay miles y miles de millones de usuarios conectados a las redes sociales. Y entonces hay comunidades enteras donde usted puede compartir ideas, información y mensajes personales u otros contenidos y se van a difundir de manera mucho más rápida que con los medios de comunicación tradicionales. Entonces hay que saber utilizar y administrar las redes sociales. De la innovación yo ya mencioné algo, también es hacer las cosas de manera diferente y asumir los riesgos. Asumir los riesgos de sacar un nuevo producto con nuevas prestaciones, asumir los riesgos de hacer el proceso de transformación o de ofrecer el servicio de manera diferente. ¿Sí? La innovación debe estar presente dentro de toda la organización y en todos los niveles para así estar llegando a un aspecto que ya lo vamos a revisar, que es base de la administración de la calidad total, que es el énfasis en la mejora continua. Entonces, a través de la innovación es que usted puede estar en una mejora continua. De la sustentabilidad, el gerente debe estar muy atento de esto, ya que se pretende utilizar recursos que impacten en menor medida al ambiente y entonces para ello debe encasillarse en el desarrollo de prácticas de ese tipo. Entonces, las empresas ahora también deben prestar mucha atención, no solamente a producir, pero producir sin afectar al medio ambiente y sobre todo a la sociedad, que es la que está dentro de esto. ¿Qué tan importante es la administración? No importa el tamaño de la empresa, puede ser grande o pequeña, se necesita de administradores. Usted puede tener una tienda, necesita a alguien que dé las instrucciones. Si tiene una gran corporación, con mucha más razón debe tener un gerente o alguien que haga esta función. Si usted tiene una empresa que busca una rentabilidad, debe tener un gerente. Entonces ahí está la importancia. Si usted, en cambio, está en una ONG que simplemente busca hacer un servicio y no una rentabilidad es lo que persigue, entonces eso no implica que esté exonerada de tener un gerente también. Entonces todo tipo de organización necesita de la administración y por lo tanto de un jefe o un gerente. Ya vimos nosotros en clases anteriores los niveles de organización, nivel bajo, la plataforma donde están todos los operativos, gerentes de primera línea, gerentes intermedios y la alta gerencia. No importa cualquiera de esos gerentes a los que me esté refiriendo, siempre van a requerirse que se administre. Entonces, tanto en los inferiores como en los superiores de los niveles se necesita la administración. Todas las áreas de la administración necesitan administradores o gerentes, no solamente manufactura, marketing, recursos humanos, contabilidad, sistemas de información, etcétera. Toda la organización necesita de administración. Eso es importante que lo sepa. La administración debe estar presente en todos estos aspectos que acabamos de mencionar. ¿Por qué estudia administración? ¿Por qué estudiamos administración? ¿Usted por qué está estudiando como ingeniero? No se concibe un ingeniero que no sepa administrar sus competencias técnicas o tecnológicas y su actuar. Independiente de el tipo de ingeniería que tenga, debería estudiar algo, al menos un curso básico como este de administración. Tres aspectos se sugieren y uno es la universalidad de la administración. ¿A qué se refiere con la universalidad de la administración? Los gerentes son necesarios en organizaciones de todo tipo y tamaño, ya lo expliqué. En todos los niveles de organización, todas las áreas de la organización y organizaciones de todo el mundo necesitan administración. Entonces, por ello es importante estudiar administración. La realidad laboral también
es otro aspecto que nos da la parte central también para estudiar administración, porque todos los empleados en un momento dado son gerentes, pero si no son gerentes son manejados por ellos, o sea, manejados por gerentes, y por lo tanto debe conocer cómo actuar, cómo administrar. La certidumbre de que desempeñar un trabajo gerencial es un motivo también para poder estudiar administración. Si usted no estudió administración, va a encontrarse una incertidumbre. Entonces, para bajar eso y convertirle en una certidumbre en el momento que tenga que estar al frente de un equipo, de una empresa, entonces hay que estudiar administración para ello. Entonces, eso nos posibilita la forma de adquirir una competencia, de poder estar al frente y poder dirigir. Y entonces así poder afrontar grandes desafíos, ya sea como jefe de sección, gerente departamental o, por qué no, gerente de empresa. Y esto era lo resumido de la clase anterior. Entonces ahora yo pregunto si tenemos alguna duda. Parece que aquí alguien había levantado la mano. Si no, nos aprestamos a revisar la segunda parte de esta clase de hoy. ¿No? Ok. Bienvenidos a la segunda parte de la clase de hoy, en nuestra semana número 3. El día de hoy vamos a revisar un poco de la historia de la administración y nos planteamos ver eso, un poco de historia y cómo han ido evolucionando desde el modelo clásico, modelo conductual, modelo cuantitativo, hasta llegar a los modelos contemporáneos de administración. Entonces, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, donde para comenzar necesitamos saber qué entiende usted por un modelo. Y acá le digo, ¿qué es un modelo? Otra cosa que una estructura, una forma, una representación, un diseño, un marco de referencia. Entonces, con esa definición, nosotros vamos a estudiar acá los modelos de administración, es decir, la forma en que usted tenía que administrar y cómo ha ido evolucionando esto con el paso de los años. Nosotros debemos entender algo acá, y ya le he dicho alguna vez, les he recomendado también un canal muy importante, y si no lo hice antes o no lo escuchó antes, se lo recomiendo. Hay un canal muy importante en YouTube que es gratis inclusive, y se lo recomiendo, se llama Historia Incomprendida. Y uno de los dichos que están acá en esta plataforma es que quienes no conocemos la historia estamos condenados a repetirla. Y eso estaría bien si nosotros repitiéramos solo las cosas positivas, pero a veces el desconocimiento de aquellas situaciones que fracasaron en el pasado nos llevan a cometer errores en la actualidad. Es importante estudiar la historia o saber de los hechos pasados. Entonces, la administración como disciplina surge a partir de la Revolución Industrial en el siglo XVIII. Entendamos esa parte, importante. Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones, en 1776, introdujo el concepto importantísimo que era la división del trabajo y la especialización. Y esto sentó las bases para lo que se conoce como la administración científica. Algo aquí que decía Henry Ford, todos saben quién fue Henry Ford, y él decía, en cierta ocasión él dijo que la historia era una tontería. Bueno, yo ya con las palabras que dije hace un momento, di énfasis para aclarar que el señor estaba bastante equivocado,
Pues la historia es importante porque puede ponernos en perspectiva de las actividades actuales. Entonces, por ello, vamos a revisar un poco de la historia de la administración. Detrás de esto hay todo un tomo, todo un libro puede ser, pero vamos a darle una revisión acá. Entonces, yo empiezo diciéndoles que tenemos acá 5 momentos en la historia donde se ha venido trabajando sobre la administración. Tal vez usted me va a decir, pero allí hay unos periodos que se traslapan. Sí, pero hay unos avances claves que se dan y por ello es que sencillamente se los deja definido como las primeras manifestaciones de la administración, luego viene el modelo clásico, el modelo conductual, el modelo cuantitativo y los modelos contemporáneos. Y veamos pues desde las primeras manifestaciones del año 3000 a.C., ¿sí? Hasta lo que tengamos ahora como primeras manifestaciones en 1776. Nosotros hemos visto a lo largo de la historia, por televisión o tal vez alguno que otro tocó visitar rastros de grandes obras donde queda claro que haber construido esas obras implican un manejo eficiente de recursos y efectivo porque se alcanzaron los objetivos. Entonces ya eso habla de una práctica de administración en aquella época, en la antigüedad. Obras de esto que dan cuenta de lo que expongo es las pirámides de Egipto, son hace algunos miles de años que se hizo, las ruinas mayas, los incas y los aztecas. Y seguro alguno de ustedes ha revisado acá las ruinas de Ingapirca, y si no saben que existe esto, vaya a revisar y mire cómo estratégicamente han sido colocadas algunas piedras inmensas para esas construcciones, que ahora, con la tecnología que se tiene, sería complicado hacerlo. Entonces, toda esa práctica, a través de esas obras que se ven y que algunas todavía están a la vista y las que no han sido documentadas, dan pautas para decir, hey, en esa época ya había administración. Pero es a finales del siglo XVIII, como ya dije, con la aparición de las máquinas, que viene a hacer labores humanas y viene a marcarse el inicio de la revolución industrial. Acá tenemos un ejemplo en la gráfica, el templo de Kukulcán, en las ruinas estas de Chichén Itzá. Mire que eso data del siglo XII después de Cristo, y acá hay unas obras que inclusive, por ejemplo, la que tengo acá, el anfiteatro romano en Mérida, 14 y 15 antes de Cristo. Imagínense. De pronto usted decir, eso es después del Coliseo Romano. No, el Coliseo Romano data del año 80, antes del 80, después de Cristo. Acá tenemos otro interesante, si se da cuenta, que es un teatro, se llama Teatro Romano. Esto está en Gubbio, es del siglo I antes de Cristo, entre los años 55 y 20 antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, mire, construir eso, debieron manejar bien los recursos, debieron administrar bien el personal. ¿Sí? Y este de acá a la derecha sí que lo conocen, ¿no? Bueno, quizás ustedes no, pero es posible que en algún momento que han venido a dar su examen, ¿sí? Se dieron una vuelta por allá. Bueno, esto fue inspiración de estos lugares. Personalmente, me tocó estar allá en enero del 2013. Y luego, acá, en este de aquí, estuvo el señor rector. Entonces, un arquitecto europeo se planteó esta construcción y emula estos anfiteatros, teatros que se tenían en la época. Muy interesante esa parte. Tal vez no conocían el origen de esto, pero es allá. ¿Sí? Bueno, estas manifestaciones, estas obras evidencian que existía ya administración allá. Entonces así pasamos al modelo clásico. A ver, acá alguien me ha levantado la mano. Adelante. Sí, buenas noches, ingeniero. Una consulta, es que viendo la foto de ahí, ¿qué conclusión puedo tomar usted a ver la construcción? O sea, ¿qué hay o qué especial había? Porque uno lo ve como una construcción, pero debe tener algo que llamaba la atención y que
lo hace único, ¿no? Lo hace único en su época, es más, fueron únicos en su época. A ver, y como usted lo ve allí, dígame usted dónde lo he visto en otra universidad. Yo en el país no lo he visto. Tal vez puede ser en otro esquema, pero acá no lo he visto. Entonces da a que para esa época, la primera vez que yo estuve allí, para mí fue asombroso, porque es que estar en estos lugares, obviamente yo estuve con beca, porque si no, no podía salir ni de la provincia, por cierto, eran un periodo de vacaciones de mis estudios que estaba, entonces pude ir a visitar eso de allí. Resulta que te transporta a esa época y tú ves algo como las películas, y entonces dices, qué asombroso. Tú ves el Coliseo Romano y vas a decir, oye, acá en nuestro país hay algunos coliseos que ya se están cayendo y eso tiene más de 2000 años, casi 2000 años y no se cae. Bueno, se ha caído, pero porque ha sido, no se le ha dado el mantenimiento del caso. Entonces, para mí el mensaje que me queda es que fueron muy eficientes, muy efectivos y obviamente se los estudia a ellos. Es más, existe una ciencia que estudia, que es la egipciología, si hablamos del tema de las pirámides y todo lo que han hecho por allá. Si usted revisa los diferentes canales que existen en las redes sociales, principalmente YouTube, hay cuestiones de construcción que aún en la actualidad son complejas de realizar, pero ellos en esa época ya lo tenían. El avance que tenían en la arquitectura y en la administración ya dan pie de que allí había administración y bien hecha porque el objetivo se consiguió. ¿Alguna otra inquietud o algo más? ¿Quién fue? Wilmer, creo. ¿Alguien? ¿Alguna otra consulta? No, sí, siga nomás, por favor. Ok, listo. ¿Usted se ha ido a las ruinas de Ingapirca o Wilter? Claro, sí, he estado ahí, sí conozco, pero, o sea, lamentablemente solo se ve por fuera nomás, pero a veces a uno le interesaría entrar y conocer más a fondo la estructura como tal, por eso me llamó la atención ahorita. Saber que han hecho algo así en la UNEM ya me causó la intriga y la próxima vez que voy a ir por allá voy a recorrer ese lugar a ver qué observo. Sí, ok. Lo que ocurre es que muchos lo conocen, les llama la atención, pero no saben el origen del diseño. Y yo lo he dicho más de una vez. Acá estamos lejos de ser genios. Lo que sí podemos es emular las buenas prácticas que se han dado en la historia o que se dan en otras realidades y adaptarlas a nuestro medio. Entonces así llegamos al modelo clásico y en el modelo clásico que data de 1911 al 1947. Aquí Henry Fayol, el padre de la teoría clásica de la administración, desarrolló los principios generales de la administración. Él decía en esa época que se tenía que era la planeación, organización, dirección, coordinación y control. En la actualidad ya sabemos que eso ha sido modificado y él publicó Administración Industrial y General en el año de 1916, donde él tenía estos postulados. Pero lo que se le ha hecho de 1916 a la actualidad son pocas las variaciones, es decir, ya allí teníamos una sólida base de la administración que surgía como una disciplina dentro de las ciencias sociales, ¿no? Gulick y Ulrich, ¿quiénes son ellos? Johannes Gulick y Luther Gulick, junto a Linda Ulrich, son tratadistas de la administración muy desarrollados, quienes ellos trabajaron en los principios de la administración basados en la división del trabajo. Acá ellos también manejan el concepto que yo digo hace un momento, decía, tomarse de los avances que ya se tienen y mejorarlo. La división del trabajo no él es el primero que lo dice, ya antes lo dijo en 1911. ¿Quién lo dijo? Bueno, Adam Smith. Entonces viene evolucionando esto con el paso del tiempo. Por cierto, ¿qué ocurrió históricamente en 1776, aparte de la obra del señor Adam Smith? ¿Alguien que sepa acá? Algo histórico ocurrió en 1776. Bueno, les comento, es la independencia de Estados Unidos. Y eso no pasa desapercibido porque es una de las potencias mundiales. Entonces, estos autores también hacían énfasis en la coordinación y en la delegación de autoridad.
También tenemos acá, en esta misma época, a Frank y Lillian Gilbert, quienes aplicaron sus técnicas de estudio de movimientos, que aún en nuestros días se hace análisis y estudios de tiempos en movimiento, en la teoría clásica de la administración. Entonces, ¿con qué énfasis lo hacían ellos? Era para maximizar la eficiencia en la ejecución de las tareas. Asimismo, en el modelo clásico aparece Frederick Winslow Taylor, más conocido simplemente como Frederick Taylor, uno de los tratadistas muy estudiados en la administración. Él publicó a principios del siglo XX una obra, que ya vamos a ver su nombre, y básicamente esta obra lo que buscaba era aumentar la eficiencia y la productividad industrial a través de la estandarización de procesos y tareas. Eso era lo que buscaba Frederick Taylor. Entonces, él, ¿qué es lo que publica en el 1911? Principios de la administración científica. Esa fue su obra. Y los principios que él tenía en esa época, 1911, fueron los siguientes. Primero, dice, desarrollar un procedimiento científico para cada elemento del trabajo realizado por un individuo y reemplazar todo lo que antes hacía. Es decir, ya no lo vas a hacer así, sino que vienen unos expertos que te dicen, esta es la forma científica de hacer el trabajo. Quedaba definido ese procedimiento. Luego seleccionábamos científicamente a los trabajadores y luego se los capacitaba y se los educaba y se los desarrollaba. Y el tercer principio era colaborar estrechamente con los trabajadores para asegurarse que todo el trabajo era ejecutado de acuerdo al principio o procedimiento científico que se definió. Entonces, estar al lado, ver que esté haciendo como se definió el procedimiento. Y también el último principio que él dijo fue dividir el trabajo en responsabilidades equitativas, ¿sí? Entre la gerencia y los trabajadores, para que nadie esté sobrecargado. Entonces, estos 4 principios, yo pregunto, ¿estarán vigentes en nuestra época? Sí, tal vez con ligeras modificaciones, aún los tenemos vigentes. Y él lo dijo en el año 1911. Entonces acá ya hablamos de él, vamos a pasarnos directamente acá a Henry Gantt. Usted seguramente va a ver administración de proyectos o gestión de proyectos informáticos o un nombre similar en una asignatura, ahí va a revisar los diagramas de Gantt para mostrar o graficar las tareas, actividades dentro de un proyecto. Entonces Henry Gantt es el autor y a él se le debe esta herramienta gráfica para planificación y control de proyectos. Frank Gilbert junto a su esposa Lillian, ¿qué hicieron? Ellos desarrollaron técnicas para mejorar la eficiencia del trabajo y ya lo anticipamos también, que fue con énfasis en el estudio de los tiempos y movimientos y se centraron en revisar la ergonomía, es decir, la buena postura, que esté bien ubicado el trabajador y en la reducción de movimientos innecesarios cuando se produce un producto o se da un servicio. Entonces, esto ya se hizo en esa época. Ya hablamos de esto, que era la teoría general de la administración, los principios que los expuso o los sacó Henry Fayol, donde estaba él en su momento inicial, dijo 5 funciones, que ya ahora tenemos los tratadistas que han llegado a concluir que con 4 son suficientes. Entonces, Henry Fayol, aparte de lo que expuse hace un momento, él crea los 14 principios. Detrás de ellos hay una abundante explicación. Yo acá, como ingenieros que son, yo simplemente le voy a dar un resumen en qué consistía cada uno de esos principios de la administración, definidos por Henry Fayol en 1916. El primero era la división del trabajo. Quiere decir que el trabajo se estructuraba en fases manejables para asignarle a cada quien lo que tenía que hacer. Había autoridad. Alguien venía y definía el orden y tenían que obedecerle a un jefe. Luego se establecía disciplina, es decir, usted tenía normas, reglas que cumplir dentro de la organización para que no se torne un caos la empresa. La otra era la unidad de mando. La unidad de mando se refería a que usted tenía a una persona a quien le reportaba, no a 2 ni a 3.
unidad de dirección. Todos los departamentos, todos estaban en línea hacia una dirección estratégica de la organización. La subordinación de los intereses individuales al interés general. Eso implicaba que usted como persona podía tener objetivos personales. Hey, sí, pero sus ambiciones aquí quedan de lado. Hay que priorizar los intereses institucionales y esto es lo que le pide este cargo para que usted desempeñe. La remuneración debería ser justa y equitativa de acuerdo al trabajo que desempeña, entonces él consideraba que eso debería ser lo más justo posible. La centralización estaba más enfocada para la toma de decisiones, para que no vengan a tomarse direcciones o decisiones inadecuadas. Esa actividad era centralizada. Se tenía una jerarquía, una estructura organizacional definida en organigrama en todas las empresas. El orden se refería a que cada pieza, cada estructura de maquinaria y sobre todo la limpieza debería mantenerse para tener una productividad dentro de la organización. La equidad se refería a que los trabajos no buscaban a que alguno esté sobrecargado, sino que el equilibrio esté permanente en todos los puestos para que nadie se sienta agobiado. Y algo que también se garantizaba era la estabilidad en los puestos de trabajo. ¿Qué implicaba eso? Si hay un personal que está bien en su desarrollo profesional, bien en el desarrollo de sus actividades, se le garantizaba de que su trabajo estaba allí y esto le daba una estabilidad, una tranquilidad y podía ser más productivo el empleado. La iniciativa es un espacio importante que también se manejaba acá y que lo que ahora permite es generar oportunidades de innovación, pues es desde los trabajadores que están en contacto directo con los clientes los que generan los mejores espacios y oportunidades para innovar en la forma de hacer las cosas, en la forma de llevar el procedimiento y en el producto o servicio que tienen que ofrecer. El espíritu de grupo se refería a que cada uno estaban comprometidos con el equipo de trabajo para que así se trabaje y desarrollen las actividades de manera colaborativa. ¿Cuál de estos principios no se usa en la actualidad? Bueno, todos. Entonces, en esta época, tal vez con la inmersión que estamos todos en la tecnología, estos principios han sufrido modificaciones, pero todos se van a actualizar. Dentro del modelo clásico también aparece el sociólogo Max Weber. Él crea la famosa estructura ideal a la que él le llama de burocracia y que nosotros tan mal la hemos visto acá cuando decimos que en una empresa pública X o Y hay demasiada burocracia. Y tal vez es porque la aplicación de este modelo desarrollado por Max Weber, ¿sí?, es el que introdujo el concepto donde hacía énfasis básicamente en la división del trabajo, la jerarquía de autoridad, las reglas y regulaciones, pero todo con el énfasis a buscar la eficiencia a través del orden racional. Entonces, eso fue lo que propuso Max Weber, y ya vamos a ver en detalle esto, y me dirán, pero eso no tiene nada de malo, y en esencia podría verse que no hay de malo, cuando ya quienes están al frente de la implementación de este modelo lo aplican así, tal cual como está escrito y sencillamente pudiendo hacer algo más en función de la organización, no lo hacen. Entonces, en esta estructura definida por Max Weber, la burocracia tenía bien definidos los niveles de autoridad y las decisiones se tomaban siguiendo una cadena de mando establecido y se debían cumplir reglas y regulaciones estrictas para poder garantizar la uniformidad de las actividades y el funcionamiento de toda la organización. Y aquí tenemos qué más implicaba el proceso de estructura llamado burocracia. Entonces, lo primero, la burocracia debería contar con división del trabajo. Es decir, los trabajos se realizan divididos en tareas simples, rutinarias y bien definidas que los puedan hacer los trabajadores. ¿Hay algo malo en eso? No. La jerarquía de autoridad. Los puestos de trabajo se organizan en una jerarquía con una clara cadena de mando. Usted reporta a este jefe reporta a este gerente. ¿Hay algo de malo en eso? Tampoco. La burocracia debía contar con una selección formal. El personal
seleccionado era en función de sus conocimientos técnicos, más no en algún otro criterio. Es allí donde las empresas públicas he visto y hay evidencia de que no lo cumplen. Pero la otra parte sí lo están haciendo. Y entonces esa parte de esas personas no técnicas, no capacitadas, no cualificadas, que los ubican en una jerarquía, sí, entonces al momento de hacerle la división del trabajo, dice, no, yo no hago más de lo que está aquí y me compete. Solo esto me dijeron que haga, no hago más. Pero poder hacer algo que está allí, que no se aleja de su objetivo, bien lo pudiera hacer. Entonces ahí viene la mala implementación y aplicabilidad de la jerarquía. Y por allí también el tema de la autoridad. No, dice, usted no es mi jefe, yo no le puedo hacer caso a usted. Tal vez alguien de nivel más alto pudiera tenerlo. Entonces hay cosas y cosas, ¿no? Entonces, pero esto era lo que decidía la estructura de la burocracia definida en aquella época. La burocracia debía contar también con normas y reglamentos formales. Entonces, esas regulaciones deberían estar por escrito, todos los procedimientos operacionales y estandarizados de lo que se tiene que hacer y lo que no se puede hacer. Eso no está mal y en la actualidad en las instituciones públicas se hace también. Luego, ¿por qué menciono las instituciones públicas? Porque allá es donde más se tilda de burocracia cuando el término de burocracia se hace en forma despectiva o mal hecho o demorado. Entonces, impersonalidad. Este tema es muy importantísimo. En la burocracia decía que, en la burocracia propuesta por Max Weber, no en la que aplicamos por acá. Dice, la aplicación uniforme de los reglamentos y los controles sin importar las personalidades. No importa que el gerente, el hijo del gerente o el hijo del dueño está acá y ha cumplido de manera inapropiada, hay que decirle, hay que corregirlo. Entonces había impersonalidad en la aplicación de esa regulación. Y la burocracia también debe contar con orientación profesional. Entonces, los gerentes son profesionales en activo. Entonces, no propietarios de las unidades que administran. Entonces, son formados, los gerentes son formados, son capacitados y no necesariamente, porque sí hay gerentes que son dueños. Entonces, debe tener una formación profesional para estar al frente como gerente. Entonces, eso allí, seguro que usted no lo había escuchado, de qué tanto y el origen del tema de la burocracia, ¿no? Ya sabe, cuando escuche otra vez burocracia, ese es un principio fundado por Max Weber y que en la práctica no debería ser algo negativo. Así llegamos al modelo conductual. En el modelo conductual, que más o menos va desde 1700 a 1950, acá lo que se busca es estudiar a las personas en sus puestos de trabajo. Y ese estudio de las personas en ese puesto de trabajo se llama el análisis o el estudio del comportamiento organizacional. Entonces, en la actualidad, los gerentes trabajan mucho sobre esto con la finalidad de saber cómo motivar, dirigir, crear confianza e impulsar el trabajo en equipo y sobre todo también para poder manejar conflictos en el caso que se presente. Entonces, se estudia al empleado en su sitio de trabajo. Entonces, eso básicamente es el comportamiento organizacional, el estudio de las acciones del personal en su puesto de trabajo. Y se analizarán también tiempos, movimientos, cumplimientos, cosas no satisfactorias. Okay. Dentro de este modelo aparece Elton Mayo, quien es uno de los principales investigadores y donde él hace énfasis en el análisis y la teoría de las relaciones humanas y sus estudios en una fábrica llamada Hawthorne demostraron que la influencia de los factores sociales y psicológicos afecta a la productividad laboral. Es decir, una persona que tenga ciertos factores sociales, donde él vive, de dónde viene, de dónde él reside, o que es influenciado por algo de estos factores sociales y también esos factores psicológicos, van a ayudar o a mermar su productividad laboral. Eso lo postuló Elton Mayo. Mary Parker Follett es considerada una de las primeras en combinar los aspectos sociales de la administración con los empresariales, es decir, los temas de empresa con lo que ocurre en las ciencias sociales, y destaca la importancia del trabajo en equipo. Entonces, ya es una relación entre personas el trabajo en equipo.
Y entonces ella maneja esta postura de que los aspectos sociales condicionan el trabajo en equipo, porque en el trabajo en equipo van a interactuar las personas y que tener esto en buena forma va a ayudar al éxito de una organización. Luego aparece Douglas MacGregor, que por cierto no vamos a dar mayor detalle acá, y en su famosa teoría X y la teoría Y, donde son dos enfoques opuestos sobre la motivación y la dirección del personal de la organización. El uno es negativo y el otro es positivo. Y entonces el uno está sujeto a decir que es un personal que es un holgazán, que no siempre está dispuesto a trabajar, y en el otro lo contrario. No vamos a entrar en detalles allá. Si usted desea, puede buscarlo, esa bibliografía, esa referencia, pero hasta allí. Es hasta lo que les acabo de exponer. Y así nosotros llegamos al proceso de el modelo cuantitativo. Acá aparecen las técnicas cuantitativas, básicamente técnicas estadísticas y matemáticas, que surgen como respuestas a las problemáticas que tenían que resolver en la Segunda Guerra Mundial. Aún en nuestros días se utilizan mucho esto de esas técnicas estadísticas y matemáticas de modelos de simulación. Es más, mi tesis doctoral es un modelo de ecuaciones estructurales cuyos orígenes datan de esta época. Entonces, allí el modelo cuantitativo se lo llama de esta forma por estar basado en soluciones matemáticas y estadísticas. En este modelo cuantitativo también aparece el tema de la administración de la calidad total, porque allí se hacía énfasis en la mejora continua y en la necesidad de satisfacer las expectativas del cliente. En esencia, en el tema de la calidad total, lo que hace es enfocarse en el cliente, porque él es el que va a garantizar el éxito de tu empresa si te compra el producto o servicio. Y siempre la mejora continua es el énfasis en el cual se ancla la calidad total. En la calidad total se revisan los procesos, no a la salida del producto y el servicio. Cuando hablamos de calidad, usted pudiera pensar que está al final del producto viendo, está bien, pasa, está mal, lo rechaza. No, se revisan los procesos, porque esta filosofía lo que dice es que si usted tiene procesos de calidad, su producto y su servicio va a ser de calidad. Y el énfasis también en la calidad total es en la mejora continua, ¿sí?, que hace o debería hacer toda organización. Como acá se analizan tiempos, movimientos y enfoque principalmente en los procesos, se trabaja con medidas precisas cuando se trata de procesos productivos o de dar algo que va a medir producto o insumo, se dan y se hacen medidas precisas con la finalidad de hacer el proceso de calidad. En esta forma de administración también se da un empoderamiento a los empleados para que ellos pudieran tomar decisiones que estén dentro de su competencia y solamente las claves o importantes sean trasladadas a los gerentes. Entonces, la calidad básicamente lo que busca es la mejora continua y la excelencia en todos los aspectos de la organización, no solo a la salida para ver si está de calidad o no un producto o un servicio, es en todos los procesos de la organización. Entonces, es aplicable a todos los miembros de la organización con un enfoque orientado a la satisfacción del cliente. Y así llegamos a los modelos actuales o los que tenemos contemporáneamente, que datan del año 1960 hasta nuestros días. Y aquí hay dos perspectivas muy importantes que se hacen, que son el modelo sistémico y el modelo de las contingencias. Pero para esto conceptualicemos o recordemos lo que es un sistema, ¿no? Entonces ya nosotros hemos definido a lo largo de este curso, y si no, le digo ahora, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto integrado de partes o un conjunto de partes que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo. Y dentro de esa definición de sistema, todos los sistemas que usted quiera concebir. Sistemas informáticos, sistemas operativos, ¿sí?, sistemas de base de datos, sistemas jurídicos, sistema de defensa de un equipo de fútbol. Allí también se encasillan en el término de sistemas que he definido hoy. Entonces vamos a revisar pues la teoría de los sistemas, que por cierto la teoría general de sistemas tiene su origen en lo biológico. Usted como informático debería leerse ese clásico, la teoría general de sistemas de Bertalanffy, búsquelo,
que es donde se dan los conceptos de la teoría general del sistema y que usted debería manejarlos. La teoría de los sistemas consiste en ver a las organizaciones como un sistema complejo que básicamente se conecta cada una de sus interdependencias y se relacionan con un sistema mayor. Entonces piense a la organización como un sistema, un conjunto de elementos, pero que a su vez ese sistema forma parte de un sistema mayor. Mientras que, por otro lado, la teoría de contingencias se refiere a que la administración, ¿sí?, que dice sus parámetros y dice sus conceptos de manera universal, al momento de aplicarle a una organización depende de circunstancias y del entorno. A esas situaciones que debe afrontar un gerente se conoce como contingencia. Entonces esa es la teoría de contingencia. Usted sabe, usted es administrador, ya sabe lo que ha visto acá, pero ya vaya a una empresa, se va a encontrar con contingencias, que son básicamente circunstancias específicas de la empresa y del entorno en que se desarrolla la organización. Tenemos acá que alguien levantó la mano. ¿Alguien había levantado la mano, por favor? ¿Cuál era la inquietud? Sí, ingeniero. Era el nombre del autor del libro. ¿El nombre del autor? ¿Quién? ¿MacGregor, de la teoría de X y Y? No, de la teoría general de los sistemas. Bertalanffy. Yo lo escribo. ¿Sí? Listo. Ya yo les voy a enviar, les dejo eso por acá. ¿Ok? Luis Andrés, adelante. Buenas tardes, ingeniero. Acerca de la conformación de los grupos, ¿ya ha planificado aquello o esperaríamos hasta cuándo? Todavía no tienen la tarea. Yo la próxima semana, este fin de semana ya van a tener los grupos, ¿ok? Listo, muchas gracias. Para ir finalizando, nosotros acá vamos a decir que la organización como un sistema se vería de esta forma. Y aquí está el famoso entrada, proceso, salida, que usted como informático lo conoce. Entonces, la organización del entorno, que es un trabajo que tiene que hacer inclusive, usted va a escoger materias primas, recursos humanos, capital, tecnología e información. Y luego hay un proceso de transformación dentro de la empresa con actividades que desempeñan los empleados, actividades gerenciales y métodos tecnológicos y operativos y que ofrecen productos y servicios y salen resultados financieros. Deberían ser utilidades y si no, tiene el resultado de la pérdida. Y también resultados humanos o el personal capacitado a través del ejercicio de estas actividades. Y esto da una retroalimentación así. Entonces, así es como se concibe a la organización como un sistema. Ya en el modelo de las contingencias, lo que consiste es en reconocer las diferencias que existen entre organizaciones. Es lo que anticipé. Usted está en la empresa, cuando le toque ir a otra, no necesariamente le va a funcionar lo mismo. Entonces, cada una de ellas enfrenta situaciones. Esas situaciones son las contingencias distintas. Entonces, se requieren formas de administración específicas para cada una de las empresas. Como conclusión, hemos revisado la historia de la administración, cómo pasa desde las primeras manifestaciones hasta los modelos contemporáneos. Y hasta allí nuestra clase de hoy. Y quisiera saber si hay alguna inquietud, alguna duda. No. Recordar que la evaluación empieza a las 22 horas después de su jornada de clase. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, señor.